Buenos días, amada familia en Cristo. Dios me los bendiga grandemente. Te damos la honra y la gloria a nuestro Dios porque Él es el que vive y que reina por siempre y por todos los siglos de los siglos. Saludamos a Dios en esta mañana porque es una mañana que Él nos da como todo lo que Él nos sabe dar, con mucha bendición. Dios amado y Padre Santo, pongo en tu presencia, amado Rey, a todos y cada uno de mis hermanos en Cristo, para que tú, Señor mío, en este día glorioso, día que nos presenta para que podamos todos estar unidos en esta tu palabra, Señor, palabra de bendición, palabra de poder. Gracias Dios porque tú nos das la salud y nos aprecias tanto, Señor, que quieres que tengamos la palabra siempre a la mano, no interesando por todas estas situaciones que se están pasando. Tenemos tu palabra y de ella nos alimentamos y nos seguiremos alimentando, Señor mío, porque tú nos das esa oportunidad grande y maravillosa, Señor mío, de comprender cada día más tu propósito para con cada uno de tus hijos. Oro por la familia de cada hermano, de cada hermana. Oro, Señor, por todo el grupo que se conecta a esta hora, Señor, para escuchar tu palabra. Pidiendo, Señor, que una bendición muy especial para todos, grandes y pequeños, niños, jóvenes, adultos, adolescentes, todos estos ancianos. Y ancianos, no solamente, Señor mío, de edad, sino también en el ministerio, que es muy importante saber cómo tú, Señor, nos guarda, nos protege y nos guíe para poder llevar a cabo esta estructuración, esta formación, Señor mío, para alabanza y gloria de tu nombre y también para tener cómo agradarnos en tu presencia cada día más y más. Dios mío, quiero también darte gracias por el cuidado que ha tenido de nuestras familias y nuestra vida. Y también en esta mañana tenemos que dar la noticia y también en oración. Gracias porque tú has tenido en tu divina y santa voluntad la vida de nuestro hermano y pastor Edgar de la Cruz Altamirano hasta la fecha de ayer, a horas de mediodía, que tú lo has llevado contigo, amado Rey, sabiendo nosotros que como servidor tuyo, Señor mío, quien te amó y te sirvió, tú lo tienes en cuenta, amado Rey, para la salvación y la vida eterna. Ayúdale a la familia, Señor, a tener fortaleza, a sus hijos y todos los que componen, Señor, la familia de este varón de Dios, para que tengan fortalecimiento y sabiendo que tú cuando llamas a alguien, Señor mío, es algo especial, Señor mío, que es un inicio allí también contigo, amado Rey, para la eternidad, para la vida eterna, para la salvación que es en Cristo Jesús. Muchas gracias por ello, Señor mío. Te bendecimos hoy y siempre, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, hoy vamos a mirar en la ética bíblica, Jesús y la ira. Ya hemos avanzado allí en este capítulo 5 del apóstol Mateo y estamos mirando desde el versículo 21 al 26 para mirar sobre este pasaje bíblico en el cual habla de la ira. Y así que vamos a leerlo todos juntos para darnos cuenta de lo que Él quiere indicarnos a través de este pasaje hermoso. Y vamos a leerlo de la siguiente manera, dice la palabra de Dios. Mateo 5, 21 al 26. Oísteis que fue dicho, oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar, y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano, y entonces ven y presenta
tu ofrenda, ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil, y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Amén. El Señor quiere indicarnos aquí algo muy especial, hermano, y el tema central es sobre la ira, sabiendo que toda ira es pecado. Entonces, tenemos también que tener en cuenta que la palabra de Dios se encuentra muchas veces esta palabra de ira. Y como nosotros sabemos que la ira es un pecado, porque está en la palabra evitando que caigamos en ese estado de ira. Porque toda ira es pecado. Así que cuando nosotros leemos en la palabra de Dios que Jesús o que Dios, Jehová Dios se airó contra el pueblo de Israel, bueno, en fin, en cualquiera de las posiciones que ponga esa palabra cuando se expresa de Dios o de Jesús o de Jesucristo, tenemos que mirar que ellos realmente no se airaron, porque hay un principio divino, hay un principio que nos habla la palabra de Dios, que Dios no puede pecar. Ni Dios, ni Jesús, ni el Espíritu Santo pueden pecar. Acuérdese que la palabra de Dios dice que Jesús no pecó. Y es una realidad, nosotros nos damos cuenta en toda la lectura de la palabra que fue un hombre sin pecado, que tuvo que hacerlo pecador Dios, su Padre, para que pudiera pagar por los pecados de todo el mundo. Aquí esta palabra ira, como otras que conseguimos en la palabra de Dios, voy a poner un ejemplo, o algún ejemplo de lo que encontramos allí. Voy a mirar un ejemplo donde encuentras que dice, aborrecerás a padre y madre y te unirás a tu mujer, ¿cierto? Esa palabra aborrecer que habla allí viene a ser dejar. No es aborrecer lo que nosotros tenemos como palabra de aborrecer a uno de los nuestros, de los que amamos, sino por su traducción en el tiempo de la hechura de la palabra, no se encontró esa palabra para acuñarla allí como era el dejar. Igualmente, cuando se habla de la ira de Dios, acuñaron esta palabra en su traducción para decir que es la justicia de Dios. O sea, la ira viene a ser la justicia de Dios. Una cosa es la justicia y la ira. Entonces, según las traducciones, nos llevan de pronto a pensar a nosotros que tenemos en el español, en el léxico, de que ira es enojarse en gran manera y con un grado intenso. Así que vamos a mirar, cuando leamos la ira de Dios en la palabra de Dios, siempre estemos pensando y analizando que esto conlleva la traducción como justicia, la justicia de Dios. Bueno, hay otras formas en que podemos mirarlo, pero no vamos a tener más ejemplos por ahora. Y sigamos adelante entonces ya sabiendo esa base en que partimos. Entonces aquí está diciendo en Mateo 5, 21 al 26, oísteis que fue dicho a los antiguos, sí, antes dijeron así, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. En el 22 ya habla Jesús, dice, pero yo os digo, que cualquiera que se enoje contra su hermano, aquí no está hablando de una ira, sino de un enojo que no es igual a la ira. Dice que este que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Entonces el enojo en una persona lo puede llevar a un juicio, o sea que tiene un gravamen bastante que hay que ponerle cuidado. Bien, mis queridos, en este orden de ideas,
entonces está hablando Jesús en el 22, en la cual dice: pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano, ¿m? Miren esto, será culpable de juicio. O sea que un enojo lo puede llevar a un juicio, o sea, un pecado que lo notan aquí como algo de gravamen, ¿sí? Un juicio por haberse enojado contra uno de sus hermanos. Pero también dice: y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. La palabra necio muchas veces se habla tan fácilmente y se le dice a una persona muy fácil necio. Hay que mirar, ir a escudriñar sobre la palabra necio, y esa palabra necio es bastante, nos lleva a una complejidad, a un estudio muy avanzado, y no se le debe decir verdad a esta palabra necio a la persona, porque la palabra de Dios habla del necio de una manera muy complicada. Y un necio realmente está muy lejos de Dios. Entonces muchas veces una palabra que se le diga a otro como necio, así nada más, que suena fácil y como que no fuese muy dura, es una palabra que lleva una profundidad de enjuiciamiento. Dice que este será culpable ante el concilio, y cualquiera que diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Otra palabra que debe tenerse en cuenta como muy grave. Fatuo es una persona falta de entendimiento, como cuando se tiene en cuenta una persona que tiene esa enfermedad de ser un hombre o una mujer especial, un niño, una niña especial. Entonces esto no debe de decírsele a nadie, que él quiere decir falta de entendimiento a alto grado. Entonces fatuo, quien le diga a otro que le has puesto el infierno de fuego. Son tres palabras que tenemos que tener aquí en cuenta para no ir a entrar en este juicio para con Dios. Y dice además: por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, mira que no es tú contra alguien, sino alguien contra ti. Alguien te hizo daño, te molestó en alguna de las maneras, entonces nosotros tenemos que perdonarle. Mire, como lo dice Jesús. Y muchas veces nosotros llevamos la ofrenda, el diezmo, la primicia, que son las tres cosas que nos habla la palabra de Dios que debemos de cumplir, no más sino esas. Entonces, allí tengo que mirar cómo se encuentra delante de Dios. ¿Qué tal que esté uno mal con su hermano, que lo haya tratado de necio, que le haya dicho fatuo, o que de pronto se haya enojado contra este hermano? Y aquí todavía no he tocado la ira. Y más adelante vamos a seguir tocando los temas para llevarlos a la ira. Entonces, si nosotros llevamos cualquiera de las cosas que ofrecemos a Dios y allí nos acordamos delante del altar que alguien tiene contra nosotros algo, nosotros le debemos ese perdón a esa persona. Nosotros entonces tenemos que perdonar antes de dar esa ofrenda o lo que llevemos, para que sea acepta ante los ojos de Dios. Podemos ir a llevarla allí, dejarla allí, pero presentársela a Dios cuando ya estemos reconciliados con aquel. No podemos ir a dejarla allí o presentarla con pecado, porque esto es pecado el que se enoja o el que le diga fatuo a la persona. Y esto que Dios nos está diciendo aquí es para que cuando presentemos algo que llevemos a Él, lo ofrezcamos sin pecado. Es muy difícil, o más bien no debemos de entrar en pecado para con Dios a hacerle un ofrecimiento. Él siempre ha querido, aún desde el Antiguo Testamento, darnos a entender que lo que se ofrezca a Él tiene que ser limpio, puro, sin mancha, ¿sí?
Por eso él, cuando hacían holocaustos o le llevaban ofrecimiento de algún becerro, una oveja, una paloma o lo que fuere, tenía que ser sin defecto. No podría estar mayugada o maltratada o con enfermedad porque no era acepta a nuestro Dios, a Jehová. Igualmente para su Hijo, nuestro amado Jesús, se deben de presentar cosas que lleven contaminación de pecado. Y aquí nos está hablando sobre ese pecado de ir a presentar algo cuando se está enojado con alguien. ¿Eh? Cuando se le ha dicho una palabra a alguien como necio, o también cuando se le haya dicho la palabra fatuo. Si ha pasado esto en nosotros, tenemos que detenernos allí. Si nos acordamos allí al llevar esta ofrenda, detenernos, dejarla ahí, pero ir y reconciliarse con esa persona que ha pasado lo que nos está diciendo aquí en la palabra de Dios, de estas 3 palabras, pedirle perdón, ¿cierto? Y ahí sí venir y presentar la ofrenda. Eso pueden ya haberla levantado, ya pueden estar incluso en los libros, pero al dejarla allí dice Señor, se dice al Señor, voy a dejar esto que he traído para ti, pero como no está completamente limpio mi corazón para ofrecértela, la dejo ahí nada más, no interesando que la levanten, pero yo te la ofrezco personalmente cuando venga habiendo conseguido ese perdón o dado ese perdón a tal persona. Y así me acepta esta ofrenda y es cuando viene la bendición. Y esto tenemos que hacerlo pronto, porque él dice que ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que está con él en el camino, o sea, que esté con nosotros aún, porque puede perecer esta persona. Y entonces ya nos vemos en un inconveniente ahí, que no pedimos el perdón, nos toca empezar a hacer una negociación con Dios y en un arrepentimiento allí, bueno, y puede pasársenos porque falleció ya no pedirle perdón. Pues ya no se puede, pero entonces ya nos toca vernos con el Señor directamente. Entonces, ¿a quién se le pide perdón? A la persona que nos ha ofendido o que nosotros hayamos ofendido, a Dios también, y perdonarnos nosotros mismos. Esas son las formas que tenemos que tener en cuenta para que estemos en paz. Porque si no lo hacemos, aquí ya dice, como lo hemos leído, ponte adversario pronto, ponte de acuerdo pronto con tu adversario, ¿cierto? No sea que el adversario te lleve al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. O sea, puede sufrirse la cárcel, como también olvidarse de todas estas cosas y tener que entrar en un juicio con el Señor más adelante y estemos engañados de que sí estamos siendo salvos. Entonces, aquí lo dice que no saldrás de la cárcel, no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. O sea que nosotros tenemos que hacer mucha y buena memoria de cómo estamos con los demás para poder ponernos al día con el Señor, porque no quedaremos sin pago de lo que hagamos mal. Dios nos está enseñando a través de la palabra, nos está formando para Él, para que no olvidemos nada de estas sus enseñanzas que nos van a llevar a estar perfectamente con Él, enteramente tranquilos y confiados de que estamos cumpliendo la palabra de Dios. Acuérdese que la ética bíblica es todo lo que Dios nos enseña como nuestros mandamientos o ley para que los pongamos por obra y estar totalmente en paz con Dios y los hombres. Nunca debemos olvidar que toda ira es pecado. Acuérdense de la enseñanza siempre. Pero en cambio hay algo importante que tener en cuenta, que es el celo que esto nos lleva a corregir, ¿sí? Entonces, una cosa es los celos con S, o sea, terminado en S, celos, o sea, como una palabra que nos lleva también a pensar que es plural, celos, plural. Entonces son muchas maneras, hervor del furor de una persona que nos lleva los celos llevan al furor. Entonces miremos aquí que el celo es como en una forma singular.
Cuando nos habla del celo, ¿sí? Esto es lo que tuvo Jesús cuando estaban allí los cambistas en el templo, cambistas y haciendo mercadería en el templo. No es celos, el celo es muy diferente. Los celos que habla el Señor, o sea, que conocemos, perdón, nosotros, es cuando se trata de los amores, amoríos, o celos del bien de una persona como tratando de llevar a la envidia, ¿sí? Esos son los celos. Esos celos son pecado, ¿sí? El celo que tuvo Jesús, porque él no tuvo celos, porque es pecado, fue celo que es como cierta manera de ver que están pisoteando las cosas sagradas o santas. Es un celo que es normal y natural de saber que están pasando por encima de la ley o por encima de los mandamientos de Dios, ¿ok? Entonces, muy diferente la palabra celo a celos. Vamos a mirarlo en Juan 2, 17 al 13. Juan 2, capítulo 2, allí en el Evangelio del apóstol Juan. Y allí en estos versículos del 13 al 17, Juan 2, 13 al 17 nos va a hablar sobre este respecto. Miremos qué dice la palabra de Dios para poder entrar en este estudio. Dice, estaba cerca de la Pascua de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén. Y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas, quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito, el celo de tu casa me consume. Oigan bien, el celo de tu casa me consume. Está hablando de la casa de Dios, el templo, que lo habían cogido, que en cambio de tenerlo en cuenta para lo que se hace un templo, que es para adorar, alabar, bendecir, glorificar, honrar, orar, hacer las cosas sagradas, lo habían cambiado para mercadería. Ahí no solamente para mercadería, para vender y hacer un mercadeo de las cosas como animales y cosas así, que eran las que se ofrecían en sacrificio, sino que además de esto también habían puesto sus monedas y lo que existía en ese tiempo como moneda, para pesar moneda delante de Dios por ofrendas o comprar, porque los que venían de otras regiones, traían una moneda que no era sino para su región, como nosotros. Por ejemplo, aquí se ve el peso. En Estados Unidos y en otras regiones, en otros países o pueblos se ve el dólar. Entonces, si nosotros vamos a pagar con moneda colombiana en un lugar donde tengan la moneda como es del dólar, no nos lo van a recibir directamente. Nos toca cambiarlo, pasarlo a dólares para que nos lo puedan aceptar como pago. Asimismo, estaban en estas regiones que venían de muchas regiones, de muchos países, de muchas naciones, que venían con monedas diferentes a la que estaban en ese momento y que circulaban en esa región. Entonces, ¿qué hacían estos cambistas? Decían, muestre su moneda y nosotros le damos la que aquí se mueve, y hacían ese cambio. Pero no era tanto por el servicio, sino porque le sacaban un rating o un interés bastante alto al que hacía este cambio. Entonces allí estaban haciendo una mercadería que no era lícita. Igualmente vendían muy caro los animales, o sea, no estaban siendo legales ni de justicia en medio de la casa de Dios, imagínate. Entonces eso para Dios, para Jesús, le entró ese celo por la casa de Dios. Uno, por el respeto, y dos, porque estaban haciendo
agiotistas con los que venían de muchas partes, como pasa hoy en día que viene un extranjero y quieren quitarle toda su platica en un momento, ¿sí? Llenarse, no son justos. A lo que se vende en la región, véndase al extranjero o a cualquiera persona que fuere. Pero porque lo ven que no es de acá, que es de otro lugar y que de pronto tiene platica, se la quieren quitar. Eso es injusto delante de Dios. ¿Qué ha pasado ahora en esta pandemia? Empezamos a tener la pandemia y ahí mismo todo el mundo empezó a subirle los costos a las mercancías, a la comida, algo que es de primera necesidad. Nos tocó a nosotros pagar caro algunas cosas. Nosotros compramos a ese precio, pero sabemos que Dios hace justicia para con todos aquellos, porque el celo del Señor también está ahí. Él hace justicia con todos aquellos, aún los que están haciendo injusticias con el pueblo de Dios hoy en día, que ponen sus precios elevados o cualquier servicio que le hagan a alguien, se lo cobran triplicado o mucho más incluso. Entonces esto uno paga, pero Dios ve la acción del corazón de esa persona. Así que nunca nos veamos en este inconveniente nosotros, ¿ve? Mire que el celo que muestra el Señor no es de ningún tipo de romance o de amor como nosotros conocemos los celos, ¿sí? Y más adelante iremos a estudiar sobre esos celos. Aquí podemos darnos cuenta del celo de Jesús por el templo, por la casa de Dios, como lo expresa acá, ¿sí? No un celo de romance, sino por la casa de Dios que ha sido mal utilizada. Muchas veces nosotros en el tiempo actual hemos visto algunos templos o casa de Dios donde se alaba, bendice y se glorifica el nombre de Dios, que también lo cogen para negocio, para vender cosas, comidas, un poco de cosas, libros, pero muchas veces ni siquiera lo hacen con justicia, sino tratando de vender caro, ¿eh? Y este celo llevó a corregir algo que no estaba bien. Entonces, aquí vemos una diferencia entre el celo y los celos. Los celos no llevan a corregir. Los celos llevan es a amargura, de pronto a quitar la vida a la persona a quien se está celando, o las personas, porque eso llega a ser por amoríos o por romances. Eso llega a destruir una vida o varias vidas, o a acabar una empresa o una compañía o una sociedad por celos. Puede acabarse las cosas. Mientras que el celo lleva a corregir. O sea, a no hacer algo indebido como lo que estaban haciendo en el templo. ¿Ve? Algo que no estaba bien. Entonces este celo llevó a corregir algo que no estaba bien en el templo, en la casa de Dios. Al coger la casa de Dios como mercadería o como burla, porque el celo de Jesús lleva a la purificación del templo, que es lo que tanta falta hace hoy en día en muchos templos, que sean purificados en el sentido de hacer únicamente para lo que son hechos, para alabanza y gloria del nombre de nuestro Señor. Así que esto nos sirve también para corregir algunas cosas, si es que estamos pasando por ellas. Ojalá que no pase esto. Y ahora menos donde se ha tenido que entregar los locales, donde se mueven algunas iglesias, ¿verdad? O sea, vamos a las iglesias a recibir palabra. El asunto es que hoy en día confunden, ahora sí vamos a llegar a sobre la ira, que muchas veces se confunde la ira con el celo. El asunto es que hoy en día se confunde esa palabra de celo con el de la ira, empezando a tomar forma lo que se llama antropomorfismo, que significa darle atributos humanos o formas humanas a Dios. Y asimismo se está haciendo, es un ejemplo, ¿no? Para dar en cuenta que le damos un nombre a algo indebidamente, ¿sí? Así que vamos a mirar acá el ejemplo del atributo
Eh, en cuanto a la ira, aquí dice, quiero decirles, mis hermanos, la ira de Dios, cuando sabemos que toda ira es pecado, o sea, se le está dando un atributo de lo que el hombre tiene. A Dios se le da ese atributo, y esa ira es pecado y que Dios no puede pecar. Primero que todo, no se le olvide que el antropomorfismo es darle formas humanas a Dios, eh, y esto está bien porque por medio de esas formas humanas podemos conocerlo. Voy a ponerle un ejemplo. Eh, Dios no tiene ojos, pero ve. Dios no tiene boca, pero habla. Entonces, nosotros le estamos atribuyendo los atributos del hombre a Dios para poderlo conocer, ¿sí? Y así está a lo largo de toda la palabra. El airarse sí es de los hombres. Ese pecado lo cometen los hombres y no lo debemos de seguir cometiendo. Es lo que Dios quiere, que nos alejemos del pecado. Entonces, la ira sí es un pecado, ¿ve? Entonces, lo que Dios quiere que entendamos claramente, que el hombre sí puede llegar a pecar, pero Dios no, ni Jesús tampoco. Él no pecó al tener celo, ¿ve? Es algo que toca llegar a corregir y muchas veces le tocaba en la manera que lo hizo, que vieran que realmente había ese disgusto, no, sino ese descontento por lo que estaban haciendo allí en la casa de Dios, para que entendieran, porque ya de pronto esto ya pasaba de la raya, de pronto ya les había enseñado sobre eso, pero las personas no han querido obedecer. Entonces no se olvide que el airarse es del hombre o de los hombres, pero esto no es lo que quiere Dios. Lo que quiere Dios es que haya en nosotros no andemos más en el pecado. Que quitemos todo enojo, ira, contienda, maledicencia, todo aquello que nos expresa la palabra de Dios. Dejarlo atrás, hacer un verdadero arrepentimiento y decirle a Dios, nunca voy a volver a hacer esto. ¿Sí? Miremos lo que nos dice Romanos 2.5. Dice Romanos 2.5 de la siguiente manera: pero por la dureza de tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Mira, aquí hay un ejemplo bastante importante. Aquí está viéndose muy claro que el hombre sí puede airarse, pero Dios no, porque Dios hace su justicia, no es su ira, sino su justicia. Cuando a una persona le llega algo eh, como una consecuencia por haber cometido un error, un pecado, haber sido injusto con alguien, haber maltratado de palabra a una persona, haber hablado mal de otro, entrándolo en chisme o en murmuración, y después se da cuenta de que ha hecho esto algo mal, entonces tiene que arrepentirse porque eso es pecado. ¿Eh? ¿Mm? Entonces mire lo que dice la palabra de Dios con este respecto. Pero por la dureza y por tu corazón no arrepentido, por no tener un corazón de arrepentimiento, se atesora, o sea, se crea como esa raíz de amargura. Se atesora para ti mismo, dice, ira para el día de la ira. ¿Mm? Pero aquí está diciendo de la ira. Y yo ya he enseñado acá en este momento de que la ira es el juicio de Dios, ¿sí? La ira en Dios, que habla la palabra en este momento y lo que pues de pronto leamos en otras partes, esta ira es el juicio. Y aquí dice de la siguiente manera: y de la revelación, o sea, la ira viene a ser la revelación del justo juicio de Dios. Ahí nos está diciendo que eso es lo que Dios ejerce en el ser humano, el justo juicio, lo que merece. Entonces muchas veces la persona le lleva, por consecuencia del pecado, le llega algo que no le gusta,
que lo hace sentir que ha sido castigado, lo hace sentir así y dice, uy, Dios se airó contra mí. Entonces hay que tener cuidado que esa ira no es lo que Dios efectúa, sino es el justo juicio que merece la persona por haber cometido un pecado o un error. ¿Sí? Porque si fuera ira, entonces ya que Dios va a pecar. Y eso no es lo que quiere decir la palabra de Dios, ni lo que conocemos nosotros a través de la palabra de Dios, porque Dios no puede pecar, ni Jesús, ninguno de la deidad. Así que ya teniendo despejada esta duda, miremos que el justo juicio de Dios es lo que otros llaman la ira de Dios. Ira es muy distinto a la justicia y también aclara que, y nos aclara la palabra que Dios no puede pecar. E incluso así lo dicen algunos, no tengo el pasaje en este momento, dice, Dios no es hombre para que peque. ¿Eh? Entonces, eso es claro y tenemos que tenerlo muy supremamente claro. Dios no quiere que seamos iracundos ni de corazón duro. Dios lo que quiere es que nos arrepintamos de la forma, o sea, de tal forma que demostremos que hemos nacido de nuevo. Porque aquel que nace de nuevo tiene algo muy importante en su corazón y es lo primero que empieza a ejercerse en el nacimiento de nuevo, es pedir perdón. No solo a Dios, sino a todo aquel que hemos ofendido. Es lo primero que incluso debe hacer una persona cuando ha nacido de nuevo. Entonces, esa forma de pedir perdón identifica a una persona que tiene un corazón de amor. Porque el que no tenga amor en su corazón es muy difícil, muy complicado que perdone. Prácticamente puede decirse que no perdona quien no tenga amor en su corazón. Y Dios nos está llamando a una perfección. Y el vínculo de la perfección en Dios y el hombre es el amor. No solamente a Él, sino a todos los que están a nuestro lado. Por eso nuestras oraciones pedimos a Dios que nos ayude a estar en paz con Él y con los hombres, como lo habla la palabra de Dios. Bien, no se le olvide que Dios no quiere que seamos iracundos, o sea, de ira, ni de un corazón duro que no haya perdón en nosotros. Dios lo que quiere es que nos arrepintamos de tal forma que demostremos, porque es la forma que se demuestra que hemos nacido de nuevo, habiendo dejado ya la naturaleza de pecado, la naturaleza pecaminosa. Yo tengamos así la naturaleza divina para no ser más esclavos del pecado. Eso es una definición total hacia el que nace de nuevo, que deja atrás el pecado, que no vuelve a caer en pecado. ¿Ve? Ya no es esclavo del pecado. Miremos lo que dice Juan 8:34. Y dice en Juan 8:34. Dice, Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. ¿Ve? Así que Dios en esta palabra nos está llamando para que dejemos ya todo tipo de pecado. Que tengamos un corazón sensible a la voz de Dios, a lo que Él nos enseña en su palabra. Y Él, aquí en su palabra, es lo que está haciendo, enseñándonos a tener un corazón de perdón, un corazón en el cual sea nacido de nuevo para dejar de estar en esa esclavitud del pecado. Cada uno es esclavo a lo que le sirve, y algunos le sirven al pecado, como otros le servimos a Dios. Qué bonito ser esclavos, pero para Dios. Si podemos acuñar allá esa palabra esclavo, porque no es esclavitud, es un privilegio servirle a nuestro Dios. Es por esto que les animo, mis queridos hermanos, a que abandonemos todo tipo de pecado y que empecemos una vida que solo sea en función, oigan esto, en función de agradar a Dios. Esto es lo que Dios quiere
Y yo los animo, los invito para que tengamos esta forma, este ánimo delante de Dios y que nuestra vida cambie. Que todo cuando hagamos, todo cuanto hagamos, sea para agradar a nuestro Dios, quien se ha agradado a Él en darnos la salvación por medio de su Hijo. Miremos qué dice Efesios 4, 31, 32. Y leemos aquí de todo aquello que debemos de quitar de nosotros, de dejar, de desechar, de que no esté más en nosotros porque esto es pecado. Cuando la palabra de Dios lo dice acá y lo nombra para que nosotros no caigamos más en esta condenación, es porque Dios quiere darnos la salvación, porque con pecado es imposible que agrademos a Dios y también que tengamos la salvación. Y mire cómo lo dice Efesios 4, 31, 32, que también lo dicen muchos pasajes de la palabra de Dios. Pero vamos a centrarnos en lo que dice en esta cita de Efesios 4, 31, 32. Y dice así: quítese de vosotros toda, oigan esto, amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Aquí la palabra de Dios, directamente Dios, nos está diciendo aquí a través de la palabra que debemos de quitar de nosotros todo tipo de pecado. Y aquí nombra unos pocos, ¿ve? Porque aquí, por ejemplo, no nombró la mentira, no nombró la glotonería, no nombró la fornicación, el adulterio, ¿sí? O la deshonra, o la envidia. Bueno, si nos ponemos a mirar en otros pasajes lo dice. Pero aquí nos vamos a centrar en este pedacito nada más para poder mirar qué es lo que quiere Dios decirnos. Cuando dice así la palabra de Dios: quítese de vosotros, o sea, de nosotros, toda amargura, porque hace ver que la amargura es un pecado, ¿sí? Si no fuera pecado, cuente con que no mandaría a quitarlo de nosotros, ¿eh? Porque eso le agradaría. Pero lo que está aquí diciéndonos no le agrada a Dios, para nada. Y lo que no le agrada a Dios es lo que nosotros debemos quitar de nosotros. Empezamos por mirar la amargura. Un corazón amargado, una persona que ande con la amargura, con este pecado, porque las cosas hay que llamarlas por su nombre. La amargura es un pecado. Entonces muchas personas se amargan por cualquier cosa, ¿sí? Se amargan por cualquier situación, porque en su corazón hay una raíz de amargura. Cuando hay raíz de amargura, las cosas que vive una persona, para esa persona son malas. No le da paz, no le da tranquilidad, le arruina su vida. Y entonces empieza a arrojar por medio de la amargura un poco y sin número de pecados, como la envidia, ¿eh? Como los celos. Ahí sí empezamos a mirar, no celos, sino celos. No solamente por amoríos o por romances, sino por lo que toca a la envidia. Entonces, si una persona progresa, o si una persona mejora su condición de vida, o si una persona se entrega a Cristo y cambió su manera de ser, y lo demuestra ante una persona que tiene amargura, esa persona sufre por eso. No ni siquiera está de acuerdo que busque a Dios, porque está siendo mejor persona que aquella que no lo puede hacer porque la amargura no lo deja, ¿eh? Entonces mire que por cualquier lado la amargura no conviene para nada, porque es pecado. Pero también me está hablando: quítese de vosotros toda amargura, enojo. Aquí lo nombra aparte como enojo. Es el enojarse, porque hay personas que no se les puede decir nada, no se les puede poner un tema porque inmediatamente se enojan. Andan prácticamente con algo que se llama delirio de persecución. Entonces muchas veces
hay un tema que no tiene nada que ver con algún asunto que haya sucedido antes entre estas personas, pero está prevenida de que le va a hablar de eso mismo o la va a sacar de las casillas o la hace enojar. Así que le vaya a dar una palabra de bendición. Entonces, se enoja antes de tiempo. ¿Eh? Y esto del enojo es pecado. Acuérdate que lo lleva a un juicio, dice el Señor, según lo que hemos estado estudiando, que lo lleva a un juicio. ¿Eh? Pero aquí ya empieza a mirarse sobre la ira. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira. Cuando Dios dice, habla de la ira, es porque es un pecado. Y aquí estamos aclarando lo que hemos estudiado antes. Como esto es un pecado, es imposible, muy imposible, que Dios o que Jesús tenga ira. ¿Ve? Por eso es buena la aclaración anterior, que nosotros lo que vemos como ira en la lectura viene a ser, no se le olvide, la justicia de Dios, no pecado. Ira no, justicia de Dios. Así que cuando nosotros recibimos una reprimenda, nosotros recibimos algo como consecuencia de lo que hayamos hecho mal, es la justicia de Dios y no la confundamos con que Dios está airado, porque estaríamos diciéndole, tú Dios acabas de pecar, ¿ok? No miremos de esa manera. Pero aquí nombra también la gritería, y quién va a pensar que la gritería es pecado, ¿cierto? Que eso casi la persona no lo tiene en cuenta como pecado. Pues sí, Señor, Dios lo toma como pecado. Hay muchas cosas que nosotros pensamos, pero el pensamiento de Dios no es el pensamiento del hombre. El pensamiento de Dios es muy, pero demasiado diferente a lo que nosotros pensamos. Por eso Él dice en su palabra que mis pensamientos no son como vuestros pensamientos. ¿Ve? Eso lo está diciendo claro en la palabra de Dios. Entonces aquí nosotros pensamos que la gritería, pues cualquiera que grite, no está haciendo pecado. Ahora hay que ver la forma de gritos, porque todo hay que verlo con claridad. Una persona que está lejos de otro en un campo, en alguna parte, y quiere llamarle la atención en el sentido de que lo vea, que una señal para que se devuelva, porque tiene algo importante que decirle y lo encuentra lejos y no tiene la forma de cómo llamarlo, no tiene el teléfono a la mano, en fin, le toca gritar para hacerse oír, ¿cierto? Esto no es el pecado que está hablando Dios, que tenga que alzar su voz para que otro te escuche. La gritería que habla el Señor y que es pecado es gritar a otra persona para decirle algo teniéndola cerca. ¿Sí? Porque ¿cómo vamos nosotros a hablar a gritos a una persona que está a nuestro lado? Eso viene a ser algo falta de respeto. Pero va más allá. Esto llega a tocar pecado. Porque una persona que le grita a otro estando cerquita, ¿cierto? Es que lo está injuriando. Lo está irrespetando. Lo está demostrando mal genio contra esta persona. ¿Sí? Le está demostrando enojo. Esto es lo que llama y entra a ser el pecado. Cuando tenemos a una persona cerca, tenemos nosotros que hablarle con respeto y hacerle ver las cosas sin entrar al enojo. Porque el que grita a una persona que está cerca para decirle algo, está haciéndolo con enojo, o sea, con pecado. ¿Ves? Ahí es donde empezamos a tener en cuenta esta situación. Vale la pena volver a leer Efesios 4:31 y 32, porque ya estamos entendiendo. Entonces, ¿qué hemos de quitar de nosotros? Todo pecado. Como estos poquitos que dice aquí la palabra de Dios. Quítese de vosotros toda amargura. Mis hermanos, miremos nuestra vida cómo está. Porque a veces nos amargamos por cosas que no tienen que entrar en amargura. Nosotros debemos de ir una vida sin amargura, porque si la vivimos con amargura estamos viviéndola con pecado. Y yo creo que nosotros entendemos qué es esa amargura, que es cuando nuestro corazón está inquieto, no se da a la paz de Dios.
Eso hay que quitarlo de todas maneras. Aquí la palabra de Dios nos lo está diciendo. Enojo. Hay muchas personas que se enojan fácilmente. Quite eso. Eso no te va a servir de nada. E incluso te hace un poco más viejo de edad, porque cuando hay enojo, el ceño se está marcando. Y el mostrar el ceño fruncido hace que las personas tomen arrugas y así mismo se ven más viejos. La ira, imagínense, que es pecado irarse, porque es que del enojo a la ira hay una gran diferencia. El enojo es algo que se da y que perdura, ¿sí? Vive la persona enojada a todo momento. Y hemos dicho, hace una vida de enojo que ya cualquiera que le hable, así le esté ofreciendo comida, se enoja, porque todo piensa que va en contra de él. ¿Eh? La ira es una cosa momentánea, ¿eh? Y que es muy peligrosa, que puede quitar la vida a otro por una ira, porque se da así como una chispa, una cosa automática, y muchos por ira han quitado la vida a otro. ¿Eh? Y la gritería que acabamos de ver sobre gritarle a una persona para decirle algo que se le puede decir suavemente y que lo entienda. Pero esa condición de la persona de gritar es un pecado. Ahora habla sobre la maledicencia. La maledicencia que habla la palabra de Dios es sacar de nuestra boca palabras malas, groseras. ¿Sí? Muchos usan de groserías para hablar y dicen dos o tres palabras buenas y el resto es grosería, lo que nosotros conocemos como grosería, y que no tenemos que siquiera repetirla cuando estemos enseñando o dirigiéndonos a otro. Que yo he encontrado que muchos me han hablado de las groserías y empiezan a repetirlas. Me toca decirles, pero ¿cómo está repitiendo usted groserías? Esa boca que tú estás diciendo grosería es la misma que usas para alabar, bendecir, orar en nombre de Jehová, de Dios, de Jesús. No, eso no puede ser, que tú le cantes al Espíritu Santo de Dios con tu boca y estés maldiciendo con ella. No pueden salir dos fuentes, por una misma fuente, dos cosas. Agua dulce y amarga a la vez. No, ni fría ni caliente a la vez. Eso no se puede. ¿Ve? O sale tibia, o sale caliente o fría, pero por una llave. Tocaría tener dos llaves ahí para mezclarlas, como hoy en día ahí están en las duchas o en los lavamanos, que se puede sacar agua caliente y fría a la vez, pero no puede salir por una misma llave, una sola llave. Oigan lo que Dios nos dice en la palabra. No puede salir por una misma fuente de agua, ¿qué dice? Agua dulce Dulce o salada. o amarga, ¿sí? No. O sale o dulce o sale amarga. O caliente o fría. No puede salir de otra manera. Por una sola. Pero por dos sí se puede hacer esa mezcla. O por dos, que se usen dos llaves. Entonces aquí nos está hablando esto precisamente nuestro Dios. ¿Sí? Y lo que Él quiere darnos a entender es que hagamos todas las cosas bien. Porque Él dice más bien sobre esta maledicencia, que nos curemos de ello porque nuestra boca es únicamente para bendecir y no para maldecir. ¿Sí? Nosotros debemos de tener en cuenta que Dios nos quiere es para que seamos de bendición, no de maldición. Porque con nuestra boca también podemos maldecir a las personas y eso no puede ser así, porque con ella bendecimos a Dios. Y si maldecimos a una persona, fíjense bien que esa persona es hecha a la imagen y semejanza de Dios. Si es lo que dice la palabra de Dios, ¿cierto? Todos somos hechos a la imagen de Dios. Pero acuérdense que Dios no tiene cuerpo. Él es espíritu. ¿Eh? Y que Jesús lo tuvo mientras estuvo en la tierra, pero que Él ascendió y ya no lo recordamos como fue antes en la carne, sino ahora lo recordamos en espíritu. Por eso ya es Jesucristo. ¿Ve? Entonces, aquí tenemos que tener eso muy claro. Pero también dice sobre la malicia. Y toda malicia, la malicia es pecado. Una persona maliciosa siempre está con la segunda
pensamiento de hacer las cosas como escondidamente, con malicia. Hay algunos que tienen malicia para vender, otros tienen malicias para comprar. Esas malicias, hay algunos que dicen que tienen la malicia indígena, algo que sacaron porque ven al indígena que de pronto no tenga mucho estudio, pero usa de una malicia para conseguir algunas cosas que él necesita. Entonces, a veces hay unas confusiones en nuestro léxico, ¿ve? Cuando Dios nos está diciendo aquí que toda malicia, cuando dice toda, es toda malicia es pecado. Entonces nosotros debemos de ser más bien francos, tranquilos, directos y no ser maliciosos. Y aquí la malicia también, nosotros la vemos en la malicia de una persona con otra cuando está tratando de seducir, ¿sí? Entonces eso también entra con el sexo. Eso no lo quiere Dios. Y dice aquí en el 32, antes, o sea, es lo que debemos de hacer. Sed benignos, o sea, de bendición, no de maldición. Nada que toque con esto que hemos leído al respecto y que es pecado. Dice, antes sed benignos unos con otros, o sea, nos está llamando a tener bendición con los demás, a estar en paz con los demás. Pero aparte de eso dice misericordiosos. O sea, si vemos necesidad en otra persona, tenemos que obrar con misericordia como Dios obra con misericordia para con nosotros, ¿sí? Pero además de eso, dice perdonándoos unos a otros. Quiere Dios por todo momento y por todas las maneras de leer la palabra de Dios, que lleguemos al perdón. Porque Él quiere recalcarnos las cosas que nos pueden quitar la salvación. Una persona que no perdona a otra no vaya a creer que va a ser salva, no puede serlo. Por eso Él muchas veces le da a la persona tiempo para que se arrepienta, sea por enfermedad, sea porque le guarda su vida, le alarga su vida y no quiere que... Él ya tiene una fecha para nosotros que está dada, ¿sí? Pero Él hace que experimentemos cosas para que en ellas empecemos a mirar cómo estamos con Él, con Dios y con los demás, dándonos una oportunidad de arrepentimiento, o sea, de perdón, tanto para Dios, para con Dios, como también para los que hemos ofendido o hecho mal. Así que Él nos está diciendo misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Así que nosotros tengamos en cuenta que si no perdonamos, no perdonamos a los hombres las ofensas que tengan contra nosotros, o que nosotros hayamos hecho en contra de los demás, si no pedimos perdón por ello, no podemos obtener la salvación. Acuerde que eso ya lo hemos enseñado allá en Mateo 6, que 13, 14 o 15, 14 y 15, donde dice que el que no perdona a los hombres sus ofensas, tampoco Dios os perdonará las ofensas nuestras. O sea, que hay que tenerlo muy en cuenta. Y aquí está diciendo esto el Señor, que perdonándonos a otros como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo, acordándonos de ello. Vamos a dejar por tiempo hasta ahí, mis hermanos, y empezamos en el próximo mañana, si Dios nos lo permite, en Mateo 5:22 para seguir el estudio, para hablar sobre el enojo, así como vamos en esta secuencia. Dios amado y Padre Santo, te doy gracias por habernos permitido este tiempo. Y gracias, Señor, porque sé que estamos entendiendo cada día más de la manera como tú nos lo presentas, Señor mío, porque muchas veces tomamos la palabra, la leemos así de corrido y no nos damos cuenta de lo que tú quieres indicarnos. Pero te damos gracias, Señor, porque a ti te ha placido, Señor, que tengamos esta palabra de enseñanza para que todos nos formemos tal como fue formado Jesús, de tal manera que obedeció, se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Así que nosotros hasta el último día que tú nos tengas sobre la tierra, Señor, según tu beneplácito, ayúdanos, Señor, para cumplir, para hacer caso, obediencia de tu palabra. Te lo pido, Dios, en nombre de Jesús, para que sí sea hecho, Señor, de nosotros. Amén.